¿Cómo escuchar la voz de Dios? Muchas veces nosotros nos hacemos esa pregunta, porque ¿qué más quisiéramos sino que escucharlo a Él? Muchas veces nosotros le hemos hecho pregunta a Dios, así como niños pequeños nos ponemos en la noche y le preguntamos: Papito Dios, ¿qué pasa con esto? Señor, tú no me respondes. Señor, ¿yo qué hago? Te levantas ahora en la madrugada o en la mañana, sales a trabajar y muchos de nosotros le preguntamos a Dios: Dios, ¿y ahora? Dios, ¿y si tú me ayudas? Dios, mira el problema que tengo. Dios, mira. Y nosotros empezamos a hablar con Dios, y muchos de nosotros esperamos que Dios nos hable, Dios nos dé una respuesta. Pero, ¿cómo escucharlo? ¿Cómo saber si realmente es Él el que me va a hablar? Porque el problema no es que Dios no hable. Mira esto, Dios te está hablando, constantemente te está hablando, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no sabes escucharlo. En medio de tanto ruido, en medio de tantos pensamientos, en medio de tantos problemas, de tantos afanes, se nos olvida cómo es la voz de Dios o no la identificamos. Se confunden con tanto ruido. Así como cuando tú tratas de conversar con una persona en medio de una fiesta, en medio de música, en medio de la bulla de la calle, tú le dices que no te entiendo, no te escucho bien, alza más fuerte la voz. Ese es el problema de nosotros, que tenemos tanto ruido a nuestro alrededor, y el ruido es causado por problemas y por las situaciones, que no logramos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Porque de hablar nosotros hablamos con Dios, orar es hablar con Dios. Y yo sé que tú constantemente le hablas, le preguntas y le dices al Señor que te dé una respuesta. Pero cuando Dios te las da, no estás allí para escucharla. No estás allí para saber que realmente fue Él. Y yo sé que tú te has sentido confundido, esperando que Dios hable. Pero esta confusión viene porque sentimos de que hay un silencio. Hay un silencio rotundo y uno dice: Dios, es que tú no me hablas, no me escuchas, no siento que hay una respuesta, porque a veces el silencio da miedo, ¿verdad? Cuando tú estás esperando que, por ejemplo, tú mandas un mensaje en WhatsApp haciendo una pregunta urgente y te dejan en visto. Y tú dices: pero caramba, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me dicen, no me responden nada? Ese mismo miedo, esa misma ansiedad sienten muchas personas cuando quieren una dirección de Dios y Dios parece que está en silencio. Pero te digo, Dios no ha dejado de hablarte. Hoy este mensaje viene a tu vida para decirte que Dios no ha dejado de hablarte. Dios constantemente se está comunicando contigo, simplemente que no has aprendido a escuchar o a identificar su voz. Te voy a contar una historia muy cortica por acá de una chica llamada Carla. El personaje de hoy se llama Carla. Carla tenía que tomar una decisión muy importante. Carla tenía problemas en su casa con su mamá y Carla le salió un empleo en otra ciudad. Tenía una decisión y era o irse a trabajar a un lugar extraño. Iba a ganar, ¿verdad? Iba a tener su empleo, pero no iba a estar tranquila. Era un lugar donde no le generaba paz. Simplemente iba por la necesidad económica. Y la otra decisión era quedarse en su ciudad, con una mamá que la necesitaba, con una familia que la necesitaba, pero ella se sentía tranquila porque ella podía resolver el día a día. Y Carla decía: Señor, acá tengo una oportunidad de ganar dinero, quizás pueda estar bien, pero no me siento tranquila. Y por este lado, vuelvo y te repito, estaba con una mamá, estaba con su familia, sabía que había un momento difícil, pero ella decía: Señor, pero aquí sé que estoy aquí con ellos y me siento bien. Carla estaba en medio de esa decisión y estaba orando a Dios. Y un día, un momento cualquiera, estaba en la fila de un banco, se le acerca una mujer. Y esta mujer que no conocía le dice estas palabras, las cuales yo te voy a decir a ti. Esta mujer le dijo: a veces la mejor decisión no es la que más paga. A veces la mejor decisión no es la que con la que tú te sientas mejor, sino que la mejor decisión es la que más paz te da. Es la que más paz te da. Si tú sientes de que hay una decisión que tú tienes que tomar porque estás apresurado, pero no sientes que hay una paz que te genera Dios, no la tomes. Porque la decisión de parte de Dios primeramente te tiene que traer paz. No todas las veces, hay veces tú no vas a sentir nada, pero en la mayoría de ocasiones te vas a sentir con una paz y una tranquilidad
sabiendo que tú puedes decir, no estoy ganando lo mismo, o no me siento cómodo, o yo sé que esta situación es temporal, pero yo sí sé y estoy seguro, y es de que me siento tranquilo o me siento tranquila porque sé que Dios está en el asunto. Sé que es Dios el que me está guiando, aunque en estos momentos sienta que no estoy en mi mejor momento, pero sé que Dios es el que me está guiando. Entonces Dios te va a traer a eso, Dios te va a traer a paz. Y esta frase a Carla lo que hizo fue encenderle en su espíritu, ¿verdad? Enseguida dijo, este es Dios. Ella sabía muy bien que era una voz del cielo la que le estaba hablando, no era una anciana cualquiera. Muchas veces se han acercado personas a ti a darte un consejo, a darte una palabra. A veces tú has leído un libro, has leído la Biblia, un simple afiche afuera en la ciudad o un programa en la televisión. Dios tiene múltiples formas de hablar contigo. Muchas veces nosotros creemos que la voz de Dios se va a presentar un trueno en el cielo y te va a decir, hijo mío, por ahí no cojas o no hagas tal cosa. Muchas veces la voz de Dios es un susurro apacible, un mensaje, la voz de un niño, la voz de un anciano, un desconocido en la calle, ¿verdad? La letra de una canción, el mensaje de una película, de una pancarta publicitaria. Dios tiene muchas maneras de hablarte donde tú dices, epa, esto es de Dios. Yo creo que es por aquí. Estaba esperando que alguien me dijera esto y esta persona sin conocerla lo dijo. Muchas veces debemos estar abiertos, muchas veces no, siempre tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, porque en cualquier momento viene una respuesta. Las respuestas vienen o la voz de Dios solamente la escuchan por aquellos que están dispuestos a escucharlas. Si tú quisieras escucharme a mí, mira, conectas un canal y me estás escuchando a mí, ¿verdad? Voy a escuchar a tal persona, simplemente sintonizas un canal, simplemente lo buscas y ahí estás sintonizado con él. De la misma manera, si tú quieres que Dios te hable, obviamente tienes que estar sintonizado con él. Orar cada día y estar tu espíritu así anhelando. En cualquier momento me responde Dios. De esa manera, tu espíritu va a estar entrenado a que en cualquier momento Dios te habla. Dios te va a hablar de cualquier forma. De cualquier forma te va a hablar Dios. Simplemente tú tienes que estar presto a escucharlo. Dios le había hablado a Carla sin usar palabras audibles. Solamente utilizó a una persona que ni siquiera ella conocía. En un momento común y corriente, un momento cualquiera, un momento cotidiano, Dios se le presentó. Yo sé que Dios se te va a presentar y te va a dar la respuesta que tú estás necesitando. Hay decisiones importantes en tu vida hoy, y precisamente hoy que estamos iniciando semana, hay decisiones muy importantes que tú quieres tomar, personales, con tu matrimonio, con tus finanzas, decisiones de viajes, decisiones de inversión, decisiones si tomas o no un empleo. Hay decisiones importantes que vas a tomar en esta semana que tú tienes que estar presto. Si le preguntaste a Dios si era su voluntad, solamente tienes que estar presto a las señales, cualquiera que venga, de que si es Dios hablándote, te va a decir cuál es el camino que vas a tomar. Entonces no esperes que se te presente. Mira, es maravilloso que sucede y puede sucederte. No digo que no va a suceder. Simplemente que Dios no solamente va a hablarte porque apareció el profeta, porque apareció la voz, porque lo escuchaste, porque se te llegó un ángel a la puerta de la casa y te dijo, no. De cualquier forma, Dios te va a hacer llegar el mensaje. Desde ese momento, Carla entendió que Dios no siempre va a gritar desde el cielo. Muchas veces va a susurrar en cualquier momento cotidiano. Te voy a dar un versículo base y este versículo está en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Aquí dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres una oveja del redil del Padre, cada vez que Él te vaya a hablar, tú vas a escuchar su voz. Tú tienes que decirle, Señor, yo soy una oveja de tu rebaño, yo quiero aprender a escuchar tu voz. No es posible que seamos ovejas de Dios y nosotros no aprendamos no tengamos la capacidad de reconocer su voz. De lo primero que tú tienes que hacer como
como seguidor de Jesús es escucharle. Porque ¿cómo tú vas a seguir a alguien que no le escuchas? ¿Cómo tú vas a entender unas señales que no logras leer o entender? Tú tienes que estar presto a entender lo que Dios te quiere decir. Porque la voz de Dios no siempre va a venir con estruendo, escúchame. No siempre va a venir con algo poderoso. No, la voz de Dios puede venir de muchas maneras. Pero siempre, siempre, siempre te va a dejar paz. La voz de Dios siempre te va a dar una tranquilidad. Cuando tú empiezas a caminar en lo correcto, tú vas a decir, no era el camino quizás, tú vas a decir, no es el camino que esperaba, pero sí estoy seguro de que siento una paz, de que estoy en el camino correcto. Jesús nos dijo en este versículo, mis ovejas adivinan mi voluntad. Echan un caricellazo para ver qué quiero. No, este versículo dice, mis ovejas oyen mi voz. Esto significa que es posible escucharle. Esto significa que es una realidad, que realmente es posible, es una realidad escucharle y ser direccionado por él. Pero no con los oídos del cuerpo, porque nosotros queremos escuchar por acá. Escucha, no es aquí, no es aquí. Es escuchar con el oído del espíritu, con el entendimiento. Y hay cosas, escucha esto, hay cosas que tú estás preguntando a Dios, donde la respuesta simplemente, es como tú estás esperando que Dios te hable y te dé una respuesta por cosas muy obvias. Hay situaciones que tú estás esperando que Dios te responda a tu vida y la respuesta es simplemente está en el sentido común. En el sentido común. No esperes que Dios te responda cosas donde por lógica hay decisiones que tú tienes que tomar. Es como si tú dijeras hoy, bueno, Señor, un ejemplo jocoso, lo voy a decir así, que a ver, las mujeres, bueno, Señor, ahorita viene mi esposo a almorzar. Respóndeme, Señor, ¿le hago almuerzo o no le hago almuerzo? O sea, son preguntas, es un ejemplo que Dios te va a decir, o sea, a ver, no necesitas preguntarme eso. Lo obvio y lo conveniente es que tú hagas el almuerzo, que tú hagas tal cosa, que hagas tal labor. Es preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad que yo hoy salga a trabajar o que no salga a trabajar? Entonces, el sentido común te va a llevar si no trabajas, no vas a tener dinero o no vas a producir tal cosa o se te va a presentar tal problema en la empresa o en tus negocios o en tus finanzas y después vas a estar orando a Dios porque no tienes dinero. Entonces, el sentido común también es una manera de cómo Dios te va a responder las preguntas que tienes. Simplemente ves al sentido común. Entonces, no solamente tienes que esperar la gran revelación de Dios, porque hay cosas que tú mismo puedes empezar a decidir. Hay decisiones que tú tienes que tomar. Escuchar a Dios requiere una relación con Dios. No religión, una relación con Dios. Porque cuando tú estás relacionado con Dios, es más fácil identificar lo que Dios quiere hablarte. El silencio interior aquí. Dios muchas veces te está hablando aquí en tu interior, en tu intimidad. ¿Ah? Aquí en tu silencio. Cuando meditas en Él, cuando lees la palabra, cuando estás orando. En esos momentos donde tú estás allí conectado con Dios. Ahí empieza también a hablarte Dios. No en la ansiedad exterior, porque a veces nosotros creemos que Dios nos va a responder cuando salimos así desesperados, ansiosos. Dios, háblame, aquí estoy, Señor, aquí en medio de la calle, en medio de la circunstancia. Ay, Señor, es que no sé qué hacer. Dios no te va a responder allí. Dios te va a responder en momentos de intimidad, en momentos donde tú estás presto a escucharlo. Porque la voz de Dios no va a competir con el ruido del mundo. La voz de Dios no va a competir, escucha esto, la voz de Dios no va a competir. La voz de Dios no va a competir con tu ansiedad. La voz de Dios no va a competir con tus pensamientos negativos. La voz de Dios no va a competir con tus momentos de dudas. No, despójate de eso y disponte a escucharlo. Allí Él se revela a quienes afinan su oído con obediencia, con fe, creyéndole, convencido de que Él va a hablarles. Ahí donde se presenta Dios.
Porque no se trata de sentir algo espectacular, sino de vivir una relación íntima con Él, donde lo simple se puede volver sagrado, donde los momentos más sencillos son los momentos más sublimes. Es allí donde Dios quiere hablarte. Porque nosotros como humanos, como naturales, queremos escucharlo aquí con el oído natural. Pero no, nosotros tenemos oídos espirituales donde Dios te va a hablar a tu alma. Dios te va a dar la respuesta. Amén. Excelente. Escribe allí si tú estás buscando algo, si estás provocando a que Dios te hable. Pero estás provocándolo. Estás buscando a Dios en lo espectacular mientras Él te está buscando en lo sencillo. ¿Ah? Quizás lo que Dios quiere es, espérate, cálmate. Tú has visto esas personas cuando tienen un problema, una situación, que llegan corriendo donde te dicen, ay, imagínate, tal cosa, ay, yo quiero, pero, y tú le dices, espérate. Cálmate, no te estoy entendiendo nada. Organiza tus ideas, cálmate, repósate, para que tú me puedas explicar y yo poderte hablar. Así mismo llegamos nosotros a Dios, así ansiosos, preocupados, oramos, ¿verdad? Y cuando este tema va a hablar de la oración después, pero llegamos orando a Dios. Dios mío, es que mira, que tengo tal problema, es que tengo tal situación, que Señor, que si tú me ayudes, que la economía, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hijo, es que mi hermano, es que mi tío, es que la empresa, es que el jefe, amén. Y cogieron y se fueron y Dios quedó como que, bueno, pero yo también tenía cosas que contarte. No solamente es problemas, hay otras cosas también de las cuales yo quiero hablarte. Eso es lo que quiere hacer Dios. Dios quiere hablarte también a ti. Y hay momentos, y esto es de la intimidad aquí de mi casa con mi esposa, hay momentos donde nosotros tenemos, mi esposa y yo tenemos muchos temas que tratar. Tema de la empresa, tema de las otras cosas, otros emprendimientos que tenemos, temas de la iglesia, temas acerca de personas que estamos ayudando, acerca de la fundación. O sea, tenemos tantos temas que llega un momento donde mi esposa y yo estamos en un momento, un domingo en la noche en la cama, por decir algo. Estamos viendo una película y es inevitable que empieza, ¿y qué vamos a hacer con la empresa? Y mañana vamos a facturar. Y mañana hay que pagar el recibo. Y hablamos con fulano. Imagínate que yo tal persona, y yo, espérate, te escucha esto, mira lo que hacemos. No sé, mi amor, este no es el momento para hablar. Eso es mañana, en horario laboral. Pero en estos momentos estamos tú y yo disfrutando de este espacio en familia, compartiendo tiempo de calidad. Entonces hay momentos donde Dios también quiere tener tiempo de calidad contigo. Quizás esto tú nunca lo habías escuchado, pero hay momentos donde Dios quiere tener un tiempo íntimo, un tiempo de calidad contigo. No todas las conversaciones que tú tienes con Dios tienen que ser sobre tus problemas, sobre tus necesidades y sobre las cosas que tú necesitas un milagro ya y que tú tienes que hacer. Y Dios mío, y la respuesta de Dios dice, hey, espérate. Hay cosas donde yo también te quiero hablar, pero tienes que entrar en calma. Cálmate, de eso me encargo yo. Yo te voy a dar la respuesta, pero hay otras cosas más importantes por las cuales yo te quiero hablar. Vamos a orar. Repite conmigo esta oración y dile, Señor, vamos a orar. Con todo respeto te digo, repite esta oración, dile, Señor, silencia en mí, dile, Señor, silencia en mí todo el ruido que me impide reconocer tu voz. Señor, enséñame a vivir en sintonía contigo. Dile, Señor, enséñame a discernir tu dirección y a obedecer tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración así de cortica es muy poderosa porque le estás entregando a Dios esto. Estás diciendo a Dios, enséñame a escucharte y a silenciar todo ruido para escucharte mejor. Amén. Gracias por haberte conectado como siempre. Espero que este tema te haya ayudado mucho y asimismo que pueda ayudar a otra persona. Así que compártelo. No te pierdas ningún día. Hay días anteriores que hay palabras de todo tipo. Pero lo importante es que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Porque en cualquier mensaje, mira, no importa si haya pasado días, o sea mío o sea de otra persona, pero hay mensajes de Dios que ya están allí solamente dispuestos a ser escuchados o reproducidos por ti.
Te bendigo, que tengas un excelente día, que esta semana te vaya bien, que cierres el mes de una manera espectacular, en bendición. Que el Señor bendiga a tus hijos, que bendiga tu empleo, que bendiga tu emprendimiento, que bendiga tu empresa si la tienes, que bendiga tu familia. Si hay enfermedad en tu casa, ahora declaramos una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Que el Señor cada día te dé más, que el Señor te bendiga y te guarde, y que el Señor te prospere en todo lo que hagas. Bendiciones.